Muy buenos días, niños y niñas. Vamos a hablar el día de hoy sobre, la importancia de la biología. Me informan algunos compañeros por ahí que, profesor, esa separata no está en el libro. Bueno, podría pasar, podría pasar. Puede haber un problema en la edición, pero no te preocupes. Igual lo vamos a desarrollar. Vas a tener la clase para que la puedas ver. Y si deseas, te envío hoy en la tarde la captura de la imagen, de la teoría más que nada. Pero es un refuerzo de lo que hemos visto en la clase pasada de la biología en sí. Si hablamos de la biología, yo te dije claramente que era parte de la vida, como dice la teoría, el estudio de la vida. Y tú, los seres humanos, debemos aprender que es importante, ya que nos permite conocer todas las partes del cuerpo de los seres vivos. La biología como base va a tener como ciencia eh, ser la principal rama de todas las ramas auxiliares que van a salir, como la anatomía, la citología, la embriología, todo lo que va a derivar para estudiar cada parte o cada función específica del cuerpo. Por eso, las partes del cuerpo de los seres vivos estudia en forma general la biología. Por ejemplo, el cerebro, el hígado, los riñones y los ojos. Y así todas las partes del cuerpo. También nos permite comprender y poder explicar todos los procesos que va a hacer o que van a realizar nuestro cuerpo para poder vivir todos los seres vivos, como la digestión, la respiración, la fotosíntesis, que en la rama específica, así como te dije la anterior, que es la anatomía, ¿no? Los procesos se hacen en lo que es el estudio de la fisiología y de la bioquímica. También nos permite estudiar y conocer enfermedades y los agentes que causan estas enfermedades. Por ejemplo, estudiar enfermedades como las que causan bacterias o virus, para combatirlas oportunamente, como el estudio del SIDA, de la tuberculosis, de la viruela, así como hallar sustancias que puedan curarlas. Esto se logra a través de la rama de lo que es la microbiología, la genética, la biotecnología, por ejemplo. También nos permite explorar la naturaleza y sus ecosistemas, todo el medio que nos rodea. Cuando hablamos de ecosistemas, es el término correcto para hablar lo que tú mayormente le dices medio ambiente. Y va a promover cómo cuidarlo, cómo proteger ese medio ambiente también, para que todos los seres vivos podamos aprovecharlo, podamos vivir mejor en nuestro planeta. Por ejemplo, la biología estudia los ecosistemas viendo su protección y conservación, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? En los pantanos de Villa, que son zonas que estaban abandonadas y que ahora están recuperándose para la vida de aves, nada más. También nos permite la biología mejorar las características genéticas de plantas y animales a través del estudio de la genética, como el que vimos de la noticia de la clonación que te mandé de tarea. Esta finalidad de la biología permite obtener alimentos y productos de consumo humano de mejor calidad, aumentar la producción, por ejemplo, de la leche, huevos, carnes y el ganado vacuno. Estamos hablando ya de una utilización de la biología en todos los seres vivos, como animales y plantas, para poder ayudar a su desarrollo y crecimiento. Esto es parte de la botánica, de la zoología, de la biobotánica, justamente de la productividad, de la ecología. Todo esto engloba la biología. Sería la ciencia madre prácticamente. ¿Y cómo nace, profesor, esta idea de la biología? Bueno, si te comparto un poco de historia, eh, los personajes que empezaron el estudio de la biología, pues vienen desde la antigüedad, desde la época antigua Grecia, desde los 384 años antes de Cristo a los 322, un tal Aristóteles. Sí, aunque tú no lo creas, si has oído hablar de él tal vez en matemática, este señor era un científico de la época y todo se expresaba con matemática, pero también todo expresaba, estos grandes matemáticos expresaban todo, eran los grandes científicos de la época. Y Aristóteles no solamente tenía que ver con la matemática, también se le considera el padre de la biología. Él organiza y sistematiza, ordena, ¿qué cosa? Todos los conocimientos de la biología de la época. Obvio, para él no había todavía estudio de bacterias, ni microbacterias, ni virus, ni parásitos, porque él todavía no tenía un microscopio, pero sí empezó la clasificación y estudio de los reinos animal y vegetal. El reino animal, él lo agrupó en un grupo que lo llamó Enaimes, que eran los animales de sangre con sangre roja, y los anaimas, que eran los animales sin sangre roja. Luego, Teofrasto
en el año 272 hasta 287, profesor, está para atrás. Recuerda que cuando hablamos antes de Cristo, los años no van en forma creciente, no van del 1, 2, 3, sino van al revés. 5, 4, 3, 2, 1 van al revés. El padre de la botánica, el señor Teofrasto, que fue discípulo de Aristóteles, mira cómo era, ¿no? Continuaba en el trabajo de su maestro, agrupó netamente las plantas. Y para él, bueno, como te vuelvo a repetir, no había estudios microbiológicos con microscopio, agrupó las plantas en 4 grupos sencillos: árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. Solamente para él existían esos 4 tipos de plantas. Y no por el color, sino por el tamaño más que nada. Luego Galeno, ya años después, 130 a 200 después de Cristo, estudió lo que era el estudio por fin del cuerpo humano y cómo funcionaba el cuerpo humano. Es el primer fisiólogo, el señor Galeno. En honor a él, todos los médicos, aparte de ser médicos, le dicen que son los galenos del mundo, o son los galenos de la salud. Los galenos se le llama así gracias a él, ¿no? Por ser el primer estudioso de la medicina, ¿no? En honor a todos los médicos. Luego, en el año, después de, mira, más o menos 1300, 1400 años más tarde, aparece el gran Robert Hooke, el que habíamos hablado de la célula, claro, y él usa por primera vez el estudio del microscopio para poder ver algo más allá de nuestra vista. Y justamente, ¿no? Descubre la célula. Y se le considera el padre de la citología, que es el estudio de la célula, y fue un gran aporte en lo que es la biología. Luego, Louis Pasteur, en el año 1865, se le considera el padre de la bacteriología, ya que él comienza a estudiar las bacterias, los microorganismos, más allá de nuestra vista, un reino nuevo. Crea la vacuna, la antirrábica, hizo también importantes contribuciones en el campo de la química orgánica, la química con el carbono del siglo XIX, y desarrolló gran cantidad de vacunas. La antirrábica es la principal. También desautorizó la teoría de la generación espontánea. Cambió todo el mundo con sus estudios que hizo de la bacteriología, estudiando las bacterias y dando cuenta que eran seres vivos. Se le considera el fundador de la microbiología, la ciencia que estudia justamente los seres muy pequeños. Desarrolla la teoría de los gérmenes para determinar cuál es la causa de varias enfermedades. Y gracias a él se han desarrollado gran cantidad de vacunas y medicamentos para luchar con enfermedades. Un año después, nada más, Gregorio Mendel descubre las leyes que van a regir la herencia biológica. El señor Gregorio Mendel fue mucho más allá. Dijo, bueno, estoy estudiando las bacterias, estoy estudiando las células, yo voy a estudiar cómo se forma el material genético, cómo se forman las características de los seres humanos. Mendel desarrolla los principios de la herencia estudiando todas las variaciones de las que van a heredar o van a tener los seres vivos. Estamos hablando de las características, el color de tus ojos, el tipo de tu cabello, el tamaño de tus orejas, el color de tu piel. Todos esos rasgos los estudió Mendel, porque él decía, es algo más, hay algo compuesto en la sangre que debe dar esas características. Él empezó sus estudios probando con seres vivos como las guisantes y las alberjas, con plantas. Aunque la importancia de su trabajo no le fue reconocida cuando él estaba vivo, no lo tomaban en cuenta, los investigadores después se dan cuenta que tenía mucha razón y es considerado el padre de la genética por eso. Su conocimiento de la biología le permite hoy en día comprender a muchas personas y utilizamos sus teorías para explicar incluso en muchas escuelas o en universidades el principio de la genética de forma didáctica. Con el manejo de la genética en las plantas y animales, se industrializó todo el proceso de la vida. Así nació la biotecnología o la ingeniería genética, como le llaman en el Perú. El genoma humano, se descubre el ADN, el cual da una gran revolución a toda la humanidad, ya que se descubre que con él se pueden estudiar trastornos o enfermedades que descubrió Pasteur o que descubrió también nuestro amigo Mendel, relacionado con quién? Con enfermedades como el cáncer y el SIDA. Estas enfermedades que se llamaban la catástrofe del mundo han comenzado a tratarse gracias a los estudios que se han hecho en la genética. Entonces, todo esto, profesor, ciencia, biología, medicina, sí, influye o es parte gracias a la biología el poder estudiarlo.
Vamos a relacionar entonces. Unamos mediante flechas, dice. Vamos a verlo acá. A ver. Dice, el padre de la botánica, ¿quién es? Ah, el padre de la botánica es, ¿quién? Nada más y nada menos que ¿quién? ¿Quién era? Pasteur, Mendel, Hooke, Aristóteles, Trofasto, profesor, no me acuerdo. Bueno, ¿te acuerdas de Gregorio Mendel, que hemos visto acá? Sí, profesor, él tenía que ver con la genética. Bueno, entonces ya puedes avanzar ahí. ¿Quién más? Profesor, está Aristóteles, y él es el padre de todo. Claro, él pensó la biología, entonces ahí está. Tenía un alumno, claro, ¿y su alumno qué cosa estudiaba? Estudió las plantas. Ah, plantas, entonces botánica. Claro, botánica. Profesor, me queda Pasteur y Robert Hooke. Pero Robert Hooke, profesor, yo sé que Robert Hooke es de la célula. Claro, acuérdate, Robert Hooke, no Robin Hood, sino Robert Hooke, célula. Entonces, citología. Y Luis Pasteur es el padre de la bacteriología. ¿Por qué, profesor? Porque Pasteur estudió las primeras bacterias, ¿no? A través de, el estudio de las vacunas, de las enfermedades que había. Incluso hizo el proceso de degradación a través de un pomo con un cuello en forma de cisne, puso un alimento en descomposición y pudo ver cómo las bacterias descomponían y alteraban ese compuesto orgánico. Increíble Pasteur, de verdad. Menciona tres razones por las cuales la biología es una ciencia muy importante. Tres razones. Acá te lo dije, ¿no? Conocer, comprender y conocer, comprender y explorar, ¿no? Nos permite conocer, nos permite comprender muchas cosas y explorar, ¿no? Nuevos conocimientos, nuevas ciencias. Bien. ¿Por qué se le considera a Aristóteles el padre de la biología? Porque inicia, ¿no? Inicia los estudios en seres vivos y su clasificación, ¿no? Los seres con sangre y los seres sin sangre. Los seres con sangre roja y los seres sin sangre roja. ¿Ya? Él nada más empezó así. Profesor, que por eso, sí, pero él inició. Fue básico, tal vez hubo errores ahí, pero él inició la biología, por eso él considera el padre. Dice, ¿la biología permite estudiar y conocer enfermedades? Claro que sí, a través de la bacteriología. ¿Teofrasto fue el primer fisiólogo? ¿Fisiólogo? No, no fue el primer fisiólogo. No, él fue el botánico. Robert Hooke, ¿es la primera vez que observó las células? Claro, Robert Hooke fue el primero, ¿te acuerdas? Con el corcho, de casualidad, se puso ahí. ¿Aristóteles agrupó las plantas en 4 categorías? No, fue su alumno, no Trofasto. Árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. ¿Pasteur fue el creador de la vacuna antirrábica? ¿Luis Pasteur? Claro que sí. ¿O no? Sí, claro, creador de la vacuna antirrábica en el siglo XIX, la gran revolución de la medicina. Ubica los personajes célebres de la biología aquí. Pasteur, Teofrasto, los vas a ubicar aquí. Está bien, te voy a mandar entonces la captura de la imagen de esta hoja, la parte del pliegue aprendido para que lo desarrolles hoy día como tarea. Vas a desarrollar, en este caso, el pupiletras, puedes imprimirlo o puedes copiarlo, y la tarea está acá, la tarea domiciliaria, ¿ya? Que sí, la vas a entregar todavía, la voy a dejar el día de hoy, que estamos 4 de noviembre, pero la vas a entregar hasta el 11 de noviembre, tienes para poder entregar, ¿ya? Bien. Vamos con el tema del día de hoy que vamos a tratar también en el Zoom, que era justamente la naturaleza y sus elementos. Para entender esto hay que entender que, profesor, la naturaleza, pero eso es una enseñanza inicial, que la naturaleza es lo que nos rodea, los arbolitos, las plantas. Creo que podríamos explicarlo de una mejor manera, y estamos en sexto grado. La naturaleza es el conjunto de todo aquello que existe en el universo. Esa es la naturaleza. Es decir, todo lo que te rodea. Por ello, es muy importante que el universo tú lo entiendas de forma parecida a la física, ¿no? Como la materia. El universo es la materia, es todo lo que está compuesto por materia. ¿Y qué es materia? Te preguntarás tú. Bueno, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el universo. El celular,
tu persona, la mesa, el animalito, el conejito, las nubes, todo eso es materia porque ocupa un lugar y tiene una unidad de medida. Tú puedes ser tallado, pesado, la mesa puede ser pesada, el celular puede ser medido, el tamaño de la pantalla. Todo lo que se pueda medir es materia. Un lápiz, las plantas, la piedra, el humo, el ser humano, las bacterias, el perro, las casas, todo. ¿Por qué se puede medir? ¿Por qué es materia, profesor? Lo puede medir, sí. Pero cuando esta materia tiene una forma definida, la forma del lápiz, la forma de un humano, justamente a esta porción limitada se le va a llamar cuerpo. Cuando la materia tiene una forma definida, por ejemplo, un pedazo de carne, un grano de cebada, un retazo de tela, un pedacito de papel higiénico, etc. Justamente todo eso que se puede medir o tiene un tamaño específico se le considera cuerpo. ¿Y cómo se van a clasificar los cuerpos? Bueno, los cuerpos se clasifican de dos formas muy sencillas: en los seres vivos y los seres no vivos. Los seres vivos, profesor, somos nosotros. Somos aquellos que nos reproducimos, respiramos, tenemos metabolismo. Esas características nos hacen seres vivos. Sin embargo, el término correcto sería relacionado a la biología, ¿no? Ser biótico, aquel ser con vida, ser biótico o ser animado. Está formado por materia viva, ya que hace procesos biológicos como excreción, respiración, reproducción, metabolismo. Todos esos procesos nos hacen unos seres vivos, a nosotros, a las bacterias, a las plantas, a los animales. Por ejemplo, plantas, virus, mono y hombre. Aquí, profesor, ¿está correcto? No, acá está incorrecto. Porque el virus ya se comprobó, gracias a la ciencia, que no es un ser vivo. ¿Es un ser? No vivo. ¿Por qué, profesor? Los virus no se pueden reproducir, se duplican y no tienen metabolismo ni respiración, solo replicación. Entonces, el ser vivo, conocido como virus, en la actualidad no es un ser vivo. El virus es un ser inanimado, un ser no vivo. Ahí tachamos virus. Entonces, ¿qué serían, profesor, los seres no vivos o cuerpos no vivos? Bueno, se le denominan también seres abióticos. El A es sin vida, abióticos, por eso abióticos. Los seres inanimados son aquellos que tienen materia inerte, materia no viva, materia que no se va a reproducir, no va a tener metabolismo, no va a tener respiración. Acá tenemos, por ejemplo, las rocas. A ver, yo junto una roca con otra roca. ¿Se casan? ¿Tienen hijitos? No, pues, profesor, no se pueden reproducir. Obvio. El agua, una gota de agua y otra gota de agua, salen gotitas, tampoco. La luz del sol viene y comienza a funcionar, comienza a respirar, tampoco hace eso. Las nubes respiran, ¿no? Las nubes se llenan de agua, es un proceso biológico, pero no tienen vida, son seres no vivos, seres abióticos. Eso hay que entender muy bien. Un ser vivo, un ser biótico es aquel que respira, se reproduce, tiene metabolismo, y un ser no vivo es aquel que invade un cuerpo como una especie de parásito, como son los virus, que causan daño, o simplemente no pueden ni reproducirse, como las nubes, el agua, las rocas. Bien, así se forma justamente nuestra naturaleza, por seres bióticos con vida y seres abióticos sin vida. Esto lo vamos a ver hoy día en nuestra práctica en un par de horas. Espero que te puedas conectar, no te olvides. Nos vemos en el Zoom en un par de horas. Ten un buen día. Chao.